Antes de que existieran los identificadores de llamadas, todos los números eran desconocidos. Los teléfonos eran grandes y pesados y solo se podían usar en esa parte de la casa en donde estuvieran instalados. A lo mejor todavía tienes uno de esos teléfonos de casa, pero ya nunca suena. En esa época sonaban todo el tiempo y no podías bloquear números ni sabías quién estaba llamando. Las bromas telefónicas eran algo más común de lo que son ahora. Si tu nombre estaba en el directorio telefónico, cualquiera podría llamar a tu casa preguntando por ti. Había muy pocos filtros. Seguido entraban llamadas que debías terminar con un "Lo siento, número equivocado". Contesta la llamada. Los relatos vienen en camino. Ponte cómodo, apaga las luces o cierra los ojos. Ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Mi mamá hablaba por teléfono con una desconocida. Yo estaba chico y me acuerdo que mi mamá se estaba las horas al teléfono con una tal Sara. Sara marcaba justo a la hora de la telenovela de la tarde. Mi mamá arrastraba la silla, se sentaba junto al aparato y ponían la televisión. Se pasaban casi todo el capítulo en silencio, con el auricular pegado a la oreja, oyendo la transmisión cada quien desde su casa. Solo rompían el silencio cuando pasaba algo emocionante o cómico en la pantalla. Entonces lo comentaban rápido y volvían a quedarse calladas, escuchando y poniéndole atención a la novela. A veces sonaba el teléfono cuando estábamos terminando de comer, lo que significaba que yo me podía poner a ver la televisión un rato en lo que mi mamá estaba distraída con su llamada. Lo raro es que mi mamá no conocía a esta mujer. Nunca se vieron la cara. Ella me contó después que todo empezó con una equivocación. Un día sonó el teléfono en la casa y al contestar, una voz de mujer preguntó que si la nena ya había aprendido a caminar. En mi casa no había ninguna nena, solo estábamos mi hermano y yo, pero a mi mamá le dio curiosidad el tono de la mujer o la pregunta y en lugar de colgar inmediatamente le sacó plática. Estuvieron hablando unos minutos antes de despedirse. Pasaron como 2 semanas. Un día, a eso de las 6 de la tarde, cuando yo apenas estaba terminando de hacer la tarea en la mesa, el aparato volvió a sonar. Esta vez contesté yo, era la misma voz. Me pidió de favor que le comunicara a mi mamá. Mi madre recuerda que ese día Sara le dijo que se sentía sola, que solo quería platicar con alguien y que se le había ocurrido volver a marcar a ese número donde la habían atendido bien la primera vez. Desde entonces la consideraba su amiga telefónica. Hay 2 detalles que se me quedaron grabados de esa época. El primero es que mi mamá no le marcaba a ella. Siempre era Sara la que llamaba. El segundo es el horario. Las llamadas entraban únicamente cuando mi papá estaba afuera, trabajando. Nunca sonaba el teléfono después de las 7 de la noche. No sé si ellas lo habían acordado así desde el principio para evitar preguntas, pero en todos los años que duró eso, jamás pasó de aquella hora. Un día mi papá instaló el identificador de llamadas. Ese momento fue una revolución porque ahora podías ver quién estaba llamando
y decidir si contestar o no a los números desconocidos. Por esos mismos días, Sara dejó de marcar. A mi mamá se le hizo raro que esa costumbre se cortara de golpe. Pasaron las semanas y el teléfono no volvió a sonar a la hora de la novela. Preocupada, mi mamá se metió a revisar el historial en la memoria del identificador. Buscó entre los registros de las semanas anteriores hasta que dio con el número fijo que se repetía siempre a las 6 de la tarde. Lo anotó en un papel. Después de tanto tiempo de solo recibir llamadas, se atrevió a marcarle a su amiga para saber si estaba bien o si le había pasado algo. Marcó los dígitos y esperó el tono. Cuando contestaron, la voz del otro lado no era la de Sara. Una voz formal e impersonal se identificó como el trabajador de una funeraria. Mi mamá se quedó pensando un momento, pero de todos modos preguntó por ella, por Sara. El empleado del otro lado se quedó callado unos segundos. Luego, con un tono más serio, le preguntó qué parentesco tenía o qué era lo que quería con esa persona. Mi mamá, confundida y con pena, le soltó la verdad. Sara tiene días que no me marca y solo quiero saber si está bien. Creo que tiene el número equivocado, le dijeron del otro lado y le colgaron de inmediato. Pasaron como 2 meses. Un día, exactamente a la hora en que terminábamos de comer, el teléfono volvió a sonar. Yo estaba cerca y alcancé a contestar. Mi mamá se levantó de la silla en seco y se me quedó viendo con atención, esperando a que yo le confirmara lo que ya se imaginaba, que era Sara y pedía hablar con ella. Le pasé el auricular y me fui a la sala a ver la televisión. Mi mamá me contó después que la voz de la señora se escuchaba un poco lejana, con interferencia. Lo primero que hizo mi mamá fue reclamarle el susto. Le dijo que la había estado buscando, que anotó su número del identificador y que al marcarle, le habían contestado en una funeraria. Cuando escuchó eso, la mujer se quedó callada. No colgó, se quedó la línea abierta y mi mamá empezó a escuchar que sorbía las lágrimas como si estuviera llorando en silencio. Después de un rato, la señora le admitió que sí se había estado sintiendo muy mal, que traía encima unos problemas familiares y también unas dolencias del cuerpo que no se le quitaban. A mi mamá se le hizo un nudo en la garganta. Márqueme cuando quiera, ya sabe que aquí estoy, le dijo mi mamá para reconfortarla. Estuvieron conversando otro rato de cosas sin importancia, hasta que mi mamá soltó la siguiente idea, que ya era tiempo de que se vieran en persona, de ponerse de acuerdo en algún lugar para conocerse. Sara no le dio una respuesta clara esa tarde. En las siguientes 2 semanas, la mujer volvió a marcar un par de veces. En ambas llamadas mi mamá insistió con lo mismo, invitándola a tomar un café o a verse en algún punto medio, buscando que por fin se conocieran las caras. Al final, la mujer accedió. Le dio una dirección y unas indicaciones raras, que cuando llegara a la recepción, preguntara por Sara Suárez, la de la gaveta 6. ¿Qué significa eso? Recuerda a mi mamá que le preguntó, extrañada por el modo de hablar. Usted así dígales en la entrada, fue lo único que le contestó la señora antes de colgar.
Yo fui con ella esa tarde. Nos subimos a un taxi para ir a buscar a la señora Sara al lugar donde la había citado. Yo estaba chico y honestamente no entendía muy bien qué íbamos a hacer ni a dónde nos dirigíamos. Lo único que traía en la cabeza era la idea de que por fin íbamos a conocer a la amiga de mi mamá. El taxi nos dejó en la entrada de un edificio gris. Mi mamá se bajó, miró la fachada y se quedó fría al darse cuenta de que estábamos frente a una casa funeraria. En ese instante se le vino el recuerdo de la llamada de hacía 2 meses, cuando le contestaron precisamente en este lugar. Hasta ese momento, ella no había conectado ninguno de los puntos. Aún así, decidió entrar. Quería ver qué pasaba si repetía las palabras que le habían dado por teléfono. Yo me di cuenta de que algo andaba mal porque me agarró de la mano y sentí que le estaba sudando mucho, como cuando se ponía nerviosa. Creo que en el fondo ya se imaginaba lo que iba a pasar. Caminó hasta el mostrador de la recepción y le dijo a la empleada que venía a ver a Sara Suárez de la Gaveta 6. La recepcionista se le quedó viendo con cara de extrañeza, sin entender el comentario. Le pidió que esperara un momento. Descolgó el teléfono de la oficina y le llamó a alguien para que bajara a atender la situación. A los pocos minutos llegó un sujeto de traje. Mi mamá, con la voz quebrada por los nervios, le repitió la misma frase, que venía a buscar a Sara Suárez, la de la Gaveta 6. El hombre, que resultó ser el gerente del lugar, la examinó con la mirada y le preguntó si era familiar de esa persona. Mi mamá contestó rápido que no era pariente, pero que sí era una amiga cercana. El gerente se quedó pensando un instante, mirando al suelo, y luego volteó a verme a mí. El niño no puede pasar. Mi mamá, que ya venía nerviosa desde que pisó el vestíbulo, sintió que el ambiente se estaba poniendo pesado. Y con la misma voz temblorosa, le dijo al tipo que mejor regresaba otro día. En su mente ya se estaba armando la idea de que le iban a confirmar que Sara era una de las muertas que tenían guardadas abajo, en el congelador. «Vámonos», me dijo al oído. Me agarró fuerte con su mano sudada y dimos la vuelta para enfilar hacia la salida de cristal. Ya estábamos por cruzar la puerta cuando escuchamos los pasos apresurados del gerente detrás de nosotros. Nos alcanzó a mitad de la banqueta. A mí me asustó la prisa con la que venía. «Oiga», le dijo a mi mamá pidiéndole que se detuviera, «¿pero de verdad conocen a Sara?». Mi mamá pensó en inventar cualquier mentira para que nos dejaran ir, pero la presión del momento la hizo soltar la verdad. Le dijo que no la conocía en persona, pero que llevaba mucho tiempo hablando con ella por teléfono. Disculpe la pregunta, pero ¿cuándo habló con ella por última vez? Mi madre le dijo que el día de ayer. Al gerente se le borró la expresión seria del rostro. Se le quedó viendo fijamente, molesto, como si estuviera midiendo si le estaban tomando el pelo. «Es una broma lo que me está diciendo», le soltó el sujeto. «¿Cómo va a hablar por teléfono con ella? ¿Sabe usted que es la Gaveta 6 de una morgue? Me está diciendo que habla por teléfono con un cuerpo que tenemos guardado en el congelador».
Yo estaba aterrado, pero en verdad no entendía lo que estaba pasando. No procesaba las cosas con la velocidad que lo haría un adulto. Solo tenía miedo porque las palabras de ese tipo sonaban escalofriantes y por la manera tan directa y seria en que se lo estaba diciendo a mi madre. De ahí nos fuimos a tomar un helado. Mi mamá me dijo que era para que se nos quitara el susto, pero ella evidentemente estaba más espantada que yo. Yo iba todo el camino pregunté y pregunté qué era lo que había pasado, hasta que ella me detuvo y me dijo que ahorita que nos sentáramos me contaba bien. Estuvimos como 2 horas metidos en esa cafetería. Creo que esa fue la primera charla seria de adulto que tuve con mi mamá en mi vida. Me explicó las cosas como eran, sin rodeos, sentada frente a mí con el helado derritiéndosele en la mesa. En cuanto llegamos a la casa, mi mamá caminó directo al aparato, tiró del cable y desconectó el teléfono. Me acuerdo bien que estuvimos incomunicados, sin línea, como por 2 semanas completas, hasta que la compañía nos hizo el trámite y nos cambiaron por fin de número. Desde esa tarde en la funeraria, mi mamá jamás volvió a contestar una llamada que viniera de un número desconocido. Pasaron muchas cosas malas en muy poco tiempo. Mis papás se separaron y las cosas en la casa cambiaron de un día para otro. Para poder con los gastos, además del empleo que ya tenía de lunes a viernes, mi mamá tuvo que buscarse un trabajo de fin de semana. Por ese motivo, me empezó a dejar en casa de mi abuela todos los sábados y domingos. Mi abuela no era una mala mujer, pero tampoco era la abuela cariñosa que uno se imagina. Casi no hablaba conmigo y no me prestaba atención. Se pasaba las horas escuchando sus discos de acetato en un viejo estéreo de consola, barriendo los patios o metida en la cocina haciendo de comer. Nunca me dejaba solo y jamás me faltó un plato de comida en la mesa. Creo que esas eran las 2 únicas cosas que sentía que debía proporcionarme: compañía y alimentos. Era como si le hubieran encargado a un gato. Solo me llevaba consigo a la calle si era estrictamente necesario. Una vez caminando por la banqueta, la escuché justificando mi presencia con una conocida que se topó en el camino. Le dijo con total naturalidad que ella prefería hacer sus mandados sola, pero que su hija ahora tenía que trabajar los sábados y los domingos también. Yo me quedé callado, extrañando mucho la vida que tenía antes de que todo se fuera al carajo. Me acuerdo muy bien de la primera vez que llamaron por teléfono. Mi abuela había salido rápido a la tienda de la esquina a comprar algo que le hacía falta para hacer de comer. El aparato empezó a timbrar. Al principio dejé que sonara. Como no era mi casa, no me sentía con la confianza de levantar el auricular. Pero el timbre insistía tanto que me pasó por la cabeza la idea de que a lo mejor era mi abuela hablándome desde la tienda para decirme algo. Contesté. Del otro lado, una voz de hombre, sin preguntar siquiera mi nombre, se fue directo a cuestionarme. Me preguntó quién era yo y qué estaba haciendo en esa casa. Quiso saber quién me había invitado.
Era una buena pregunta. Se me empezaron a llenar los ojos de lágrimas. Pensé en que antes, los sábados y domingos, salíamos a pasear en familia y que de un momento a otro eso se había terminado para pasarme los días encerrado, escuchando música antigua que no era de mi agrado. El hombre debió escuchar mi respiración cortada, porque su tono cambió de inmediato. No llores, no quise decirlo así. Es que tengo curiosidad. Quiero saber quién eres, por qué estás aquí y cuánto tiempo vas a estar de visita. A esta señora nunca la visita nadie. No sé qué fue lo que me dio confianza en su voz. A mí me habían repetido muchas veces que no debía hablar con desconocidos, especialmente por teléfono. Por aquellos años se escuchaban muchos casos de gente que le sacaba datos personales a los niños, la rutina de los papás, los horarios de entrada y salida y las horas en que la casa se quedaba sola para meterse a robar. Eso era exactamente lo que yo estaba haciendo. Le solté todo, lo de la separación, el nuevo trabajo de mi mamá y que mi abuela me cuidaba, pero solo los fines de semana. Justo le estaba platicando que en ese momento mi abuela había salido a la tienda y que yo estaba solo, cuando escuché el ruido de la llave forzando la cerradura de la puerta principal. Era ella que venía entrando. En ese mismo instante, la llamada se cortó del otro lado sin que el tipo dijera una sola palabra más. Coloqué el auricular sobre el aparato justo antes de que mi abuela entrara a la sala, que era el lugar donde tenía instalado el teléfono. No me atreví a decirle que acababa de colgar con alguien y mucho menos que le había soltado información de la familia. Me pasé 1 o 2 días pensando en que había hecho mal. Me acordaba muy bien de las advertencias de mi mamá sobre no contestar si ella no estaba cerca. Por mucho tiempo no volvió a pasar nada. En esa casa el teléfono casi nunca sonaba. A veces veía a mi abuela usándolo para hacer llamadas, pero no era algo frecuente. Supongo que casi siempre era ella la que marcaba hacia afuera. La segunda vez que ocurrió, de casualidad volví a quedarme solo. Mi abuela me avisó que iba al mercado. Me repitió la orden de no salirme a la calle y me prohibió terminantemente entrar a la cocina. En cuanto cruzó la puerta, me puse a contar los minutos. Era raro que me dejara a solas. Yo tenía muchas ganas de explorar esa casa, que era grande y tenía cuartos vacíos, pero ella siempre me quería tener en la sala, donde me pudiera ver todo el tiempo. Pasó media hora y no regresaba. Me subí al cuarto que me habían asignado para esperar, y en ese momento empezó a timbrar el aparato en la planta baja. Estuvo sonando un buen rato. Mientras bajaba las escaleras, volví a pensar lo mismo, que tal vez era mi abuela hablándome desde el mercado porque se le había olvidado decirme algo, o solo para checar que no me estuviera portando mal. Levanté el auricular. No reconocí la voz de inmediato, pero era el mismo sujeto de la primera vez. Su tono ahora era acelerado, preocupado. Me dijo que bajara de inmediato a la cocina a cerrar la llave del gas porque se estaba saliendo. Mi abuela me prohibió entrar a la cocina, le contesté,
sin pensar en lo que me estaba diciendo. Si no lo haces, te vas a morir. Se me puso la piel chinita, solté el teléfono y bajé corriendo. En cuanto crucé la puerta de la cocina, el olor me dio directo en la cara. Efectivamente, el gas estaba escapando. Una de las hornillas de la estufa estaba abierta, sin flama, debajo de una cacerola que tenía agua tibia. Lo primero que hice fue girar la perilla para cerrarla. Luego abrí las ventanas completas, como me imaginaba que lo habría hecho mi madre en una situación así, y me salí al patio. Sentado en los escalones, antes de que mi abuela regresara, me puse a darle vueltas al asunto. ¿Quién había hablado por teléfono? Mi abuela no era, la voz no coincidía. Pero si no era ella, ¿cómo sabía esa persona que se estaba saliendo el gas en una casa ajena? Mi abuela llegó al poco tiempo cargando las bolsas del mandado. Al entrar me preguntó de mala gana por qué estaban todas las ventanas abiertas de par en par. Le empecé a explicar lo que había pasado, pero a mitad de la frase sentí claramente cómo dejó de ponerme atención. Caminó hacia la estufa, dejó las cosas en la barra y se puso a trabajar en la comida. Supongo que para ese momento el aire ya se había ventilado por completo y a ella ni siquiera le llegó el olor. Esa noche, acostado en mi cama, pensé por primera vez en algo que nunca antes se me hubiera podido ocurrir. Una idea que se iba a quedar conmigo por semanas. Que mi abuela había abierto la llave del gas a propósito antes de irse al mercado. Que me había dejado encerrado para que hubiera un chispazo con el estéreo o para que me ahogara a mitad de la tarde, pero que a medio camino se había arrepentido. Lo único que no me cuadraba en la cabeza era la llamada. Esa persona que me advirtió del peligro era la misma que semanas atrás me había interrogado sobre qué hacía yo en esa casa. Pasaron unos meses antes de que volviera a contestar una de esas llamadas. Para ese momento, mi cabeza ya había desarrollado un par de teorías sobre lo que estaba pasando en esa casa. La primera derivaba del hecho de que las llamadas siempre coincidían con los momentos exactos en que la señora no estaba. ¿Alguien vigilaba sus salidas o era ella misma con ayuda de un amigo? La segunda teoría que me vino al recordar lo que había pasado con el gas me resultaba mucho más emocionante, aunque también me parecía terrorífica. Pensaba que tal vez estaba hablando con la casa misma. Como si la casa tuviera conciencia, fuera alguien vivo y hubiera encontrado la forma de comunicarse conmigo a través del aparato. Un sábado la viejilla volvió a salir. A los pocos minutos el teléfono empezó a timbrar. Esta vez no dudé. Corrí a levantar el auricular y solté las preguntas antes de que la otra persona me tratara de interrumpir. ¿Quién eres? ¿De dónde me llamas? Si no me dices, voy a colgar y le voy a contar a mi abuela. Sentí unas cosquillas heladas en la nuca cuando aquella voz me contestó y me dijo que no podía decirme su nombre, pero que si de verdad quería saber quién era, fuera a buscar al cajón de la alacena. Que ahí mi abuela tenía guardada una llave.
No me vayas a colgar, le pedí. Dejé el teléfono descolgado sobre la mesa y caminé hacia la cocina, sintiendo que me estaban observando desde arriba, como si alguien me estuviera mirando a través de las rendijas de las puertas de la alacena. Jalé el cajón de madera y me puse a escarbar entre los utensilios viejos. En el fondo, en efecto, había una llave de metal. Al tocarla me dio un vuelco el corazón. Para mí, esa fue la confirmación de que la casa me estaba hablando a mí. Cuando regresé a la sala y me pegué el auricular al oído, la línea ya estaba muerta. No había nadie del otro lado. Casi al mismo tiempo, la puerta de la entrada se abrió. La señora entró cargando unas bolsas de mandado y, por primera vez en mucho tiempo, se me quedó viendo directo a los ojos. ¿Tienes algo, niño?, me preguntó. Estás muy pálido. Se me acercó despacio y me puso el dorso de la mano en la frente. Supongo que me vio tan desencajado que pensó que traía fiebre y que me iba a enfermar. Dejó las bolsas en la mesa y se fue a la cocina a prepararme un té que no me pude tomar porque mi mamá llegó por mí apenas 5 minutos después. Toda la siguiente semana, la curiosidad hizo que la llave me estuviera quemando dentro de la bolsa del pantalón. En la escuela y en mi casa, no hacía otra cosa que imaginarme de dónde sería, qué secreto estaría escondiendo y, más raro aún, cómo se vería la mente, la cara o el corazón de la casa, que casi estaba seguro de que era quien se había comunicado conmigo por el teléfono. El sábado siguiente regresé decidido a usarla. Me puse a explorar la propiedad, escabulléndome de la vista de la señora cada que se presentaba una oportunidad. Cuando se sentaba a ver la televisión, cuando se metía a la cocina o en el momento en que se encerraba en el baño a ponerse sus cremas. Empecé en la planta baja, fui directo a una pieza que siempre permanecía cerrada, pero la llave ni siquiera entró en la cerradura. Subí al primer piso e intenté en la primera puerta que vi. Tampoco era. Pasé a la siguiente, pero esa ni siquiera tenía puesto el cerrojo, y al asomarme vi que adentro no había nada. Solo un cuarto vacío. Me fui al siguiente piso, me paré frente a la primera puerta de madera y justo cuando iba a insertar la llave, escuché el grito de mi abuela desde el baño de abajo. Me pedía que bajara a fijarme si el boiler estaba prendido. Bajé, revisé el calentador, esperé a que ella volviera a encerrarse y esta vez subí corriendo los escalones hasta llegar al tercer piso, que era el más alto de la casa. Eso me dio por lo menos 45 minutos de ventaja, en lo que la vieja terminaba de bañarse y cambiarse. Caminé por el pasillo hasta la última puerta, la que se veía más sospechosa y descuidada. Metí la llave en la cerradura, giré la muñeca y escuché el chasquido del mecanismo. Esa fue la pieza que la llave abrió. El corazón me empezó a latir con más fuerza. La puerta se abrió hacia un despacho oscuro que olía a polvo acumulado y a encierro de muchos años. Caminé despacio, esquivando varios muebles grandes que estaban cubiertos con sábanas blancas para que no coleccionaran polvo. En el fondo del cuarto vi un escritorio de madera.
Encima del mueble había un aparato de teléfono negro y, sentado detrás, en una silla de oficina, se distinguía una silueta. También estaba completamente cubierta por una sábana. Con mucho temor me fui acercando paso a paso hasta que estiré la mano y tiré de la tela para descubrirlo. Era la figura de un hombre. La fisonomía coincidía con la imagen que me daba la voz al teléfono, pero había un detalle evidente. No era una persona de carne y hueso. Era un muñeco, más bien una réplica a tamaño real. Yo lo conocía por las fotografías viejas que colgaban en los pasillos de la casa, aunque nunca lo había visto en persona. Era mi abuelo, una imitación exacta de mi abuelo, vestida con su ropa de diario y con las facciones de la cara talladas casi a la perfección en algún material rígido. El parecido con los retratos era idéntico. La primera impresión me provocó miedo, pero de inmediato sentí algo que nunca antes había experimentado en casa de mi abuela. Una sensación de tranquilidad y paz. El ambiente ahí dentro no se percibía como algo monstruoso. Al contrario, me sentí protegido por la presencia de ese hombre al que nunca tuve la oportunidad de conocer. Era raro que hubiera un muñeco de tamaño natural encerrado bajo llave en el despacho del tercer piso. Definitivamente sí, pero en ese momento no me importó. Volví a cerrar la puerta y regresé a la planta baja mucho antes de que mi abuela saliera de bañarse. Cuando la señora salió de su recámara y bajó las escaleras, me encontró sentado en la sala, sonriendo. Se le hizo raro verme con esa cara. Se detuvo un momento y me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí. Nunca volví a subir a ese estudio. Esa misma tarde busqué el momento en que ella se descuidó para meter la mano en la alacena de la cocina y devolver la llave a su lugar, en el fondo del cajón, antes de que notara su ausencia. Pasó mucho tiempo antes de que las circunstancias coincidieran otra vez. El teléfono de la casa no timbraba casi nunca y tenían que pasar semanas para que la señora me dejara completamente solo por alguna salida al mercado o a la iglesia. La siguiente vez que el aparato sonó a mitad de la tarde, caminé directo a la sala y levanté el auricular. Ya no tenía el miedo de antes, iba decidido. Descolgué y le pregunté directo a la bocina si el que hablaba del otro lado era mi abuelo. El sujeto en la línea se quedó callado. Pasaron varios segundos antes de que respondiera. «No soy tu abuelo», dijo la voz. Sus palabras salieron lentas. «Soy una urna, un muñeco que resguarda restos nada más». Colgué el auricular de golpe horrorizado, sintiendo que el frío me bajaba por la espalda. Esa fue la última vez en mi vida que contesté el teléfono de esa casa. Mis papás se reconciliaron antes de que se cumpliera el ciclo escolar. Las cosas en mi casa se acomodaron otra vez y yo no volví a pisar la casa de mi abuela por voluntad propia. Esa última respuesta que me había dado la voz por teléfono me dejó pensando durante meses.
alimentando un miedo constante. Le hallé una nueva dimensión mucho más oscura al hecho de que existiera un muñeco de tamaño real, hecho a imagen y semejanza de una persona muerta, rellena con restos humanos y que estuviera guardado bajo llave en el último piso. La siguiente vez que visité esa casa fue como 15 años después, tras el fallecimiento de mi abuela. La familia empezó a desmantelar el lugar y una tía me pidió que si le ayudaba a sacar algunas cosas. En cuanto puse un pie adentro, lo primero que se me vino a la mente fue el muñeco. Me preguntaba si mi tía o el resto de mis tíos sabrían de su existencia, o si la vieja lo había mantenido como un secreto suyo. Caminé directo a la cocina. En el cajón de los utensilios, entre los mismos fierros oxidados, todavía estaba la llave del despacho. La guardé en la mano, subí las escaleras hacia el tercer piso. Esa vez ya no existía el peligro de que mi abuela me fuera a cachar o a regañar, pero mentiría si dijera que iba tranquilo. Sentía exactamente lo mismo que tantos años atrás, la sensación de que alguien me estaba observando los movimientos desde alguna parte. Conforme me acercaba al pasillo del fondo, el impulso de abrir la puerta se me empezó a ir. Me estaba acobardando. Cuando llegué y estiré la mano, me llevé una sorpresa. La puerta no tenía puesto el cerrojo, estaba emparejada. Entré despacio. Las sábanas blancas seguían cubriendo los muebles y el olor a polvo era el mismo, excepto por un detalle que cambió. El escritorio estaba vacío, la silla de oficina estaba libre. El muñeco ya no estaba. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Me quedé parado a mitad del despacho, mirando el espacio vacío y preguntándome a dónde carajo se habría metido o quién se lo habría llevado de ahí. Iba saliendo del cuarto, todavía asimilando la impresión, cuando el teléfono de la planta baja empezó a timbrar. El sonido retumbó en toda la casa vacía. Tuve el impulso de bajar corriendo a contestar, pero en ese mismo momento escuché el claxon del carro de mi tía afuera, apurándome desde la calle. Di la vuelta y salí a la banqueta, dejando el aparato sonando solo. A veces me arrepiento de no haber tomado la llamada. Me queda la duda de qué me hubiera dicho esa voz del otro lado o qué cosas le hubiera podido preguntar, ahora que ya no era el niño indefenso que se espantaba con esas llamadas telefónicas. Gracias por llegar hasta el final. La frase de estos relatos es: ¿ya camina la nena? Nos escuchamos pronto. No olvides dejar tu like, comentar, compartir y si tienes experiencias parecidas, mándalas al correo que te dejo en la descripción. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.